Estás escuchando Milenio 3 por Aluka Nanika. Ha pasado mucho tiempo, más de 30 años, desde que ese gran maestro llamado Félix Rodríguez de la Fuente insertase estas imágenes de una manada de lobos aullando hacia la luna. Lo más curioso y lo más extraño es que la experiencia de ver de nuevo ese documental nos recuerda muchas sensaciones. Algunas quizá las creíamos totalmente dormidas, pero son sensaciones atávicas. En aquel año de 1975, Félix titulaba uno de sus famosos reportajes de la serie del hombre y la tierra simplemente como El lobo. Y cuentan que a partir de entonces pasaron muchas cosas. Una Alemania perseguida, desconocida, siempre enemiga del ser humano. En torno a su figura, a sus dientes, a sus garras se trazaron miles de historias. Historias que pasaron de padres a hijos. Historias que este genio supo condensar con sonidos, con imágenes del ataque de una manada a un rebaño. Yo me intento imaginar, y lo he vuelto a hacer, cómo se pudieron quedar los 30 millones de personas que quizá por vez primera veían la faz del lobo. Cómo el país entero podía sentir el latigazo de ver cara a cara esa especie siempre temida, siempre abominable. Recuerdo perfectamente, como si fuese hoy, esa escena de un viejo pastor, de un pastor alzando su cayado, de un pastor que huía, quizá no solo por el miedo físico al animal, sino por lo que el lobo representaba. El sonido se emitía en octubre del año 75 y era más o menos así. Y aquel hombre despavorido con su chaqueta de pana, con su recio bastón, huía con un miedo concentrado de siglos. El miedo a ese animal que siempre ha convivido con nosotros y que poco a poco se iba extinguiendo. Sin embargo, el temor seguía ahí, presente, flotante. Y recuerdo perfectamente, y lo he vuelto a recordar, ese momento en que el ya desaparecido tristemente Félix, con un grabador Nagra, nos miraba fijamente e intentaba en 1 minuto y medio prodigioso, que no es nada fácil, resumir lo que significa el lobo. El lobo esta noche es protagonista en Milenio 3 y sirvan estos sonidos inolvidables de homenaje a este gran maestro. Mirando a la cámara, diciendo lo que sentía e impactando a todo un país que a partir de entonces ya miró al lobo con otros ojos. Pero su historia es muy larga. La historia del pánico a las bestias extrañas que pueden ser o no lobos siguen rondando muchos parajes por los que vamos a viajar esta noche. Félix, mirando la cámara, decía esto. No cabe duda, queridos amigos, de que el aullido del lobo es uno de los sonidos más impresionantes que ha producido criatura viviente alguna. El aullido del lobo debió dominar en las noches y en los días durante milenios en toda la región holártica, es decir, en Eurasia y en Norteamérica. El aullido del lobo ponía el temor en el corazón de todas las presas de este gran carnívoro. Hoy apenas si se escucha ya el canto del lobo. Hoy no se conoce la voz del lobo más que en algunas grabaciones obtenidas por los científicos. Nosotros hemos tenido la fortuna de oír aullidos de lobos
casi cotidianamente durante los 3 años largos que hemos dedicado a la filmación de esta especie. ¿Por qué aúllan los lobos?, se pregunta la gente. Les podríamos contestar que en primer lugar para comunicarse unos con otros, en segundo lugar para marcar sus territorios, en tercer lugar quizá para expresar la profundísima tristeza del corazón de una especie que dominó el medio mundo y que está ya al borde de la extinción. 1:43, siempre en directo. Muchos amigos están diciendo, ¿cómo que el lobo? Claro que hay misterios en torno al lobo y en muchos más animales. Y hoy tenemos la inmensa fortuna de contar con unos cuantos amigos, todos ellos grandes maestros en su oficio y su arte, que van a estar con nosotros y van a compartir una noche mágica. Quiero contar una pequeña casualidad. Bueno, habría muchas en torno a Félix en los últimos días, pero una es muy curiosa. Estamos acostumbrados a ver películas con ataques de miles de soldados cibernéticos, edificios que estallan, naves interespaciales, efectos de todo tipo. Y sin embargo, cuando uno vuelve a ver algunas imágenes como esta, como este capítulo, como este inicio, han pasado 30 años y yo hice la prueba, hay que decirlo, hasta con Carmen. Buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Porque tú visionaste este capítulo y se te caían las lágrimas casi. Había una emoción muy especial en estas imágenes que contenían una especie de extraño hipnótico, ¿no? Claro, yo era muy pequeñita cuando se metieron por primera vez estas imágenes de Félix Rodríguez de la Fuente y no había vuelto a verlas. Y sí que es cierto, quien ama a los animales y ve las imágenes y ve esos cachorros, es difícil que no se enternezca con figuras como la del lobo. Bueno, pues 30 años después, unas imágenes mucho más simples, vamos a decirlo, que lo que estamos acostumbrados a ver, nos producieron una emoción intensísima. Y si hay alguien que puede hablarnos de amor a los animales, de investigación y de seguir la senda noblemente de los que investigaron como Félix los animales y nos lo hicieron conocer a todos, ese es mi querido amigo Fernando González Siches, que está aquí con nosotros y que viene también para hablarnos de misterios. Pero antes, como esta noche tiene un tono tan especial de tertulia de amigos, Fernando, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿De dónde vienes? Pues acabo de llegar de Kenia, Tanzania y Uganda, y de estar con animalitos, no precisamente con lobos, pero sí con unos impresionantes gorilas de montaña y unos impresionantes chimpancés, que también es como para hablar de ellos y del mundo que rodea. La gente que rodea estos bosques donde están los chimpancés también están cargados de leyendas cuyo origen son estos primos cercanísimos que sabes, acabo de leer, según he llegado del viaje, que están algunos científicos norteamericanos planteando en meterlos dentro del género Homo, o sea que seríamos del mismo género, los meterían en el mismo género que los humanos, o sea, están muy 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 cerca de nosotros, ¿no? Chimpancés que devoran niños. En donde he estado, y es un poco la razón por la que hemos ido, queríamos investigar, habíamos oído la noticia de que el Parque Nacional Kibale está rodeado por un montón de sembrados, digamos han aislado a las poblaciones de chimpancés que tiene dentro. La gente entra en el bosque a cazar las pequeñas presas de las que se alimentan los chimpancés, porque son omnívoros y necesitan una fuente de proteínas pues como cualquier otro omnívoro. Y cuando les falta fruta y esa fuente de proteínas natural, salen a los campos de cultivo a por las bananas y a por las distintas frutas, y ya que están por allí, si hay algún niño despistado lo cogen y se lo comen. Y de hecho hemos estado entrevistando a algunas de las familias y te cuentan unas historias espeluznantes, porque creo que son inteligentes, por supuesto, y creo que atacan en grupos, y mientras unos distraen a la mayor parte de la población, a los hombres sobre todo, que son los que van armados con unos machetes, pues otros se dedican a buscar eso, a rastrear en busca de niños o de no tan niños, porque incluso nosotros hemos visto a algún adulto que le faltaban manos, y te das cuenta de la potencia que tiene uno de estos monos, ¿no? Son inteligentes, son fortísimos y cuando quieren son feroces. Y la culpa tampoco es como para un programa entero, pero no es tampoco una culpa que digas que los chimpancés son malvados, sino que bueno, es su naturaleza, y lo que no puede ser es que tú cojas, les acorrales, les quites su fuente natural de proteínas y luego pretendas que sean unas monjitas de la caridad.
La verdad es que es un lujo tener amigos como estos y de vez en cuando poder juntar a unos cuantos en la radio para que os cuenten historias y cosas. Vamos a ir presentándolos brevemente y luego, por supuesto, Carmen, abrimos líneas de comunicación, porque el lobo y otras bestias van a ser protagonistas, bestias con todo el sentido mitológico de la palabra, van a ser protagonistas esta noche. Vamos a estar en un lugar donde el pánico a un quizá lobo o gigantesco lobo ya provocó una especie de reacción humana en busca de algo que antes se creía que era un mito. ¿Habéis oído hablar de la bestia de Gévaudan? Por supuesto, en la nave, don Alberto Granados y Juanma Frasquet, porque si el equipo de Félix ponía unas músicas que te quitaban y te helaban el alma, aquí tenemos a Juanma Frasquet también para poner la banda sonora de esta tertulia en la noche. Nos acompaña otro querido amigo y maestro, antropólogo, José Luis Cardero. Tantas historias, tantas interpretaciones, tantas posibilidades de ver más allá. Porque, José Luis, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estamos? Bienvenido a esta tertulia de amigos. Claro, alguien dice el lobo y el pastor huyendo y el miedo. Ahí hay códigos, historias que van mucho más allá, que son interesantísimas, pero mucho más allá de lo físico. Sí, desde luego, porque el lobo empieza a ser casi el animal mitológico por excelencia. Hay que recordar que en la mitología nórdica, por ejemplo, el dios Odín, que es un dios al que tantas vueltas le hemos dado en estos programas, tuerto. El dios tuerto y el dios que tenía dos cuervos que se posaban en sus hombros y que él los enviaba para ver lo que ocurría por el mundo, también tiene dos lobos amaestrados, es decir, dos lobos que ejecutan todas sus órdenes. El lobo es un animal que desde siempre ha despertado en el ser humano sentimientos ambivalentes. Sentimientos de admiración, por un lado, y sentimientos de temor, por el otro, porque representa lo que hay de desconocido y de terrible al mismo tiempo en la naturaleza, ¿no? Casi siempre, desde la más remota antigüedad, el lobo ha acompañado al ser humano. Lo ha acompañado, no digo colonizándolo, pero sí estando junto a él, para apoderarse de sus rebaños o incluso para atacarle en algunos momentos. Y el lobo, desde luego, ha dado lugar a una gigantesca mitología en todas las culturas. José Luis, tú en un próximo libro, que por supuesto recomendamos desde ya, hablas también, te refieres a este hecho insólito que vamos a recoger en el lugar de los hechos. A toda una comarca, una aldea atemorizada por una especie de lobo, de criatura gigantesca, que luego se ha visto en otros lugares. Es un caso apasionante, Gévaudan, ¿no? Sí, efectivamente, es un lugar de la Auvernia francesa, en el cual aproximadamente en la mitad del siglo XVIII, 1764, un ser extraordinario, del cual no se sabe, continúa sin saberse exactamente qué tipo de ser era, a pesar de que hay muchas teorías y muchas hipótesis, aterrorizó a la población. Se produjeron casi 157 ataques, de los cuales la mayor parte de ellos fueron mortales. Vamos a dejarlo ahí, José Luis, vamos a dejarlo ahí, porque luego vamos a ir desbrozando toda esta historia que nos va a servir como columna vertebral para luego hablar de muchas más cosas. Y nuestro tercer invitado, Óscar Soriano, vicedirector del Museo de Ciencias Naturales de Madrid, que por cierto se ha convertido también en asiduo de la nave del misterio televisiva, para alegría nuestra. Don Óscar, buenas noches. Buenas noches a todos. Y yo debo decir que hoy me encuentro un poquito envidioso de ver a Fernando de vuelta de ese viaje. ¿Y quién no? Vente que en el próximo, que me voy enseguida otra vez, vete conmigo. Y del que me ha mantenido informado con bastante frecuencia, ¿no? Lo que me ha puesto los dientes más largos, como es de suponer, ¿no? Porque lo poco que he sabido, y no he cruzado palabra desde su vuelta, y tengo ganas esta noche, después de que me cuente sus experiencias, lo poco que he sabido de su viaje es que ha sido tremendamente interesante. Y que ha estado, por ejemplo, en las cuevas donde nace el ébola. Ni más ni menos, es que eso ya es un titular terrorífico, o sea, eso ya es... Ahora lo vamos a comentar, pero una cosa, Óscar, antes de dar paso enseguida o abrir las conexiones, tenemos una hora larga de tertulia, y bueno, con estos tres amigos yo podría dejar el micro perfectamente, esta sería mejor para el programa, y podían hablar ellos, porque entre los tres yo creo que hay una inmensa cantidad de sabiduría, ¿no? Y de, sobre todo, saber comunicarlo. Óscar, escuchábamos esa grabación que a mí me impresionaba mucho, de ese programa mítico del lobo de Félix Rodríguez de la Fuente, en ese programa El hombre y la tierra, que además es curioso porque fue nombrado el mejor programa de la historia de la televisión en España. Bueno,
Habrá gente que le guste más, que le guste menos, evidentemente la fuerza de las imágenes. Y Félix se preguntaba, por lo menos en aquel año, ¿por qué aúllan los lobos? Yo no sé si la ciencia ha logrado saber algo más, o si sabe algo más, o esas suposiciones que eran un poco todavía casi espirituales, ¿no? Que contaba Félix, siguen ahí. Nadie sabe por qué determinadas noches o en determinados momentos ciertos animales como el lobo aúllan, ¿no? Hombre, lo más probable es que utilicen ese sonido para marcar territorios. Evidentemente los depredadores necesitan territorios muy grandes donde se desarrollan sus presas, y esa forma de comunicación sonora está diciendo: este es mi territorio y las presas que hay de este territorio son mías, ¿no? Esa puede ser una de las hipótesis de las que podríamos Todavía hipótesis hablar. Sí, claro. Todavía hipótesis. Vamos a hacer una cosa, si os parece. Abrimos, Juanma, la línea del 7640, porque mucha gente, que además, bueno, sabéis que el programa ahora se emite en prácticamente toda América, y hay un montón de amigos que están sumándose a esta aventura de Milenio. Seguro que en muchos países, Colombia, Chile, Argentina, México, Estados Unidos, donde se emite Milenio 3 ahora, habrá un montón de historias de bestias, de ataques al ganado, de presencias incluso de algunos lobos que parecían, o se creía, caminar casi sobre dos patas. La iconografía, y además vosotros los tres sabéis muchísimo de estos mitos o realidades, pues podían también enriquecernos con sus casos. Así que abrimos esa línea de contacto. 1:54, 11 grados. Yo creo que vamos a aprender muchas cosas, que es lo importante. De vez en cuando es difícil, que los tres coincidan es difícil, cada uno en sus viajes, investigaciones, libros, historias. Vamos a aprovecharlo bien. Hablábamos de Gévaudan, de ese caso que todos conocemos, que popularizó una película últimamente, El Pacto de los Lobos. Nuestro compañero Alberto Granados ha extraído algún documento que suena así. Corría el año 1764, cuando la bestia apareció en nuestras tierras y las hizo suyas. Un año más tarde, su fama traspasó las fronteras de nuestra provincia, y empezamos a pensar que ningún mortal lograría reducirla. A causa de sus crueles ataques, la región de Gévaudan se sumía poco a poco en las tinieblas. ¿Y qué pasó en esa zona? ¿Por qué se habla de lobos gigantescos, de monstruos jamás vistos anteriormente y de muchas personas muertas? Pues creo que en pleno epicentro de aquellos hechos, donde creo además que se guardan todavía esculturas conmemorativas de los ataques de esa bestia a mujeres, hombres y niños, ahí se encuentra nuestro reportero, nuestro amigo Pablo Villarrubia, a las 2 menos 4 minutos. Don Pablo Villarrubia, buenas noches. Buenas madrugadas, Iker. Estás ahí, en el lugar de los misterios, en Gévaudan. Estamos en el corazón de Auvernia, en Rion, y lo que llaman aquí el país de la bestia de Gévaudan. Una región absolutamente fantástica. Todavía se vive aquel ambiente de época. Yo diría que en las montañas que hemos recorrido esos días, y que era aquí por Auvernia, hay mucho frío, soledad y aislamiento todavía de estas poblaciones diminutas que viven en estas montañas tan aisladas. Allí ocurrieron esos acontecimientos que vamos a ir comentando como el gran caso de bestia extraña que ataca al ser humano y cuya naturaleza sigue siendo un enigma al parecer, y saldremos de dudas o no, pero como luego tenemos toda una hora, a mí me gustaría que me describieses, Pablo, si es verdad que todavía quedan símbolos en la piedra, esculturas, rastros de lo que fueron aquellos años de absoluto miedo, ¿no? Sí, quedan varias estatuas, y de hecho hemos recorrido todos esos días, casi 5 días, toda esta región, viendo, por ejemplo, en Pauillac, en Béziers-Sainte-Marie, Oveas, el Calvario de Gólgota de Ventage. Son todos monumentos dedicados a la bestia, bueno, o a las víctimas más bien de la bestia de Gévaudan, que no fueron pocas. Algunos creen que fueron 102 personas las que murieron. 102. 102, y hablan también de 157 heridos o atacados por esta criatura. Y desgraciadamente las tumbas de estas personas que murieron eran muy pobres. Estamos hablando de campesinos de aquel siglo, ¿no? De aquel siglo XIX, XVIII, y estas personas fueron enterradas posteriormente en fosas comunes, y se pierde rastro de esta gente. Pero queda un monumento de su homenaje, que es el Calvario del Gólgota de Ventage. 3 cruces que desgraciadamente no contienen ninguna indicación, ninguna placa, ningún nombre. Son cruces anónimas de todas aquellas víctimas perdidas en el tiempo.
Pues ahí está nuestro compañero Pablo. 102 víctimas, sin duda, José Luis, un caso el más célebre de ataque de una bestia en una comunidad humana, por lo menos en los últimos tiempos, ¿no? De la historia. Sí, desde luego, aunque posteriormente, incluso en años muy próximos a nosotros, ha habido casos parecidos. Pero en Gévaudan lo que ocurrió fue precisamente el misterio. Es decir, que era una época prerevolucionaria, unos años anteriores a la Revolución Francesa. Incluso se rumoreó, y la película El Pacto de los Lobos incide sobre ese tema, se rumoreó que habían sido los aristócratas los que habían azuzado una extraña bestia contra el pueblo, para para que se produjeran esos terrores y esos miedos y se impidiera finalmente el golpe revolucionario que hubo más tarde, ¿no? De todas maneras, el tema es un tema tan misterioso que todavía no se ha aclarado. Todavía no sabemos la naturaleza de esa criatura. Todos los tres habéis estudiado desde diferentes ópticas este caso y otros, así que si os parece, ahora vamos con las noticias, con la actualidad, y emplazamos a toda la gente que ahora mismo ya está visualizando, imagino, la región que nos describía perfectamente Pablo. ¿Y qué bestia era esa? ¿Por qué atacaba? ¿Hubo un lado oscuro de personas que azuzaban a un animal? ¿Era un lobo? ¿Sabemos hoy qué especie es esa? La bestia de Gévaudan y otros casos, aquí, en tan solo unos minutos, después de estar bien informados con las noticias. Nuestra gente no tendría miedo de un simple lobo. La bestia es diferente. Huye de los hombres como si supiera que debe temerles, pero mata a mujeres y niños. ¿La ha visto alguna vez? No. Entonces, perdonen, pero ¿cómo saben que se trata de un solo animal? Por la descripción de los que han sobrevivido. La bestia es más grande que un lobo, y dicen que no teme a las balas de los cazadores. Comprendo su escepticismo, Fronsac. Como usted, yo tampoco creo en dragones. Pero he hecho que redactaran una memoria de los crímenes de la bestia. Juzgue usted mismo. Hice abrir un hospital para las víctimas de la bestia en un antiguo priorato. Es una mujer de Lorsia. Volvía de la feria cuando fue atacada por la bestia. 2 hombres acudieron en su ayuda y la ahuyentaron. Pero todavía puedo arrancarle media cara. Tengo en las manos otro viejo clásico, Ambroise Paré, Monstruos y Prodigios. Hablaba de bestias quizás similares a la de Gévaudan. Hay que remontarse más atrás en el tiempo todavía. La bestia Tanach, manos de hombre, cuerpo voluminoso, escamoso y cara también parecida a la de una mujer con pelo corto, que está siendo lanceada por los nativos que están aterrorizados ante sus visitas. La figura 80 de las terribles ilustraciones de este libro era la bestia monstruosa que solo vive de viento, llamada Haid. En definitiva, desde hace varios siglos hay un fervor especial por dibujar a estas criaturas. Repito que tenemos suerte de contar con estos amigos que, por cierto, Fernando, biólogo, zoólogo y uno de los directores y alma mater de ese gran proyecto, que yo siempre lo digo, Explora Films, que cuando hablamos con ellos es como meterse en la máquina del tiempo y viajar a esa época en que los aventureros eran aventureros de verdad. Fernando, se llegó a dibujar, ¿no?, la bestia de Gévaudan. Hay documentos que hablan de cómo lo interpretaba la gente. ¿Tenemos que darle credibilidad a esos documentos o no? Yo creo que como pasaba a mí, es un tema que me apasiona, la interpretación gráfica del mundo animal. Yo creo que tienes que dar una interpretación. Los dibujantes de la época lo que dibujaban generalmente, sobre todo en el caso de la bestia, que no se llegó a matar, no se llegó a coger, pues un poco de oídas. Y de oídas lo que le contaba a la gente necesariamente era una descripción de lo más parecido a lo que podía ser la bestia. Y en esa época el carnívoro que tenía por excelencia, al que temían, era el lobo. Y estos primeros dibujos de la bestia de Gévaudan se parecen a un lobo más grande, más potente, con más pelo, pero tiene referencia al lobo. Eso no quiere decir que necesariamente fuera un lobo, sino que era gráficamente, visualmente y con el conocimiento de la época era lo más parecido, lo mismo que a la hora de dibujar los primeros simios que vieron,
pues dibujaban pequeños hombrecillos. Generalmente el que dibujaba no los había visto y era de oídas, y cuando se lo describían, pues la referencia visual que tenían era el bicho más parecido era, en este caso, un lobo, en el caso de los monos era un hombre, ¿no? Pero detrás de ese dibujo puede esconderse, pues no sé, yo creo que cualquier gran predador. Hablábamos antes en el pasillo de la posibilidad de que hubiera sido un depredador escapado de un zoológico que tenía algún noble en la época, incluso traído, que lo plantea la propia película, traído de fuera, de África, por ejemplo. Imagínate en esa época, estamos hablando de 1700, finales de 1700, que soltaras un león o una leona. Para la gente que no tenía referencias de lo que era un león o una pantera, pues aquello sería un megalobo, un lobo con poderes casi sobrenaturales. Y además esos ataques que atacaban y desaparecía, parecía que podía predecir las acciones de los que le perseguían. Eso, curiosamente, cuando en la historia, sabes que es otro tema que me gusta mucho, de los devoradores de hombres, en general en el mundo, eso suele pasar. ¿Te gustan unos temas que vaya? Sí, muy alegres, pero... Hay gente que está recordando todavía ese programa, que dice que es de los que más le gustan, ¿eh? Sí. Pues que suele ser un reflejo de cómo son las sociedades que sufren ese ataque de algún animal, y se desatan muchas leyendas. Luego vas y descubres la parte real, que no deja de ser apasionante, pero a mí me recordaba bastante eso que estábamos hablando, de cómo aparecía, desaparecía, parecía que se anticipaba a las historias cuando tú lees a Patterson y los devoradores de hombres del Sabo, esos leones que le parecían que eran leones, pero que actuaban como si tuvieran alma, y como si fueran capaces de adivinar el pensamiento de sus perseguidores. Vamos, hasta tal punto que les llamaron el terror y la oscuridad, que son dos nombres que dicen mucho y además decían que llevaban a las víctimas a una cueva, y que eso no lo hacen los leones, y que se encontraban en una cueva cientos de esqueletos. Luego se descubrió que es que había unos indígenas que enterraban a los muertos en esas cuevas. Pero que eso pasa lo mismo en esta bestia francesa, que es que una vez que efectivamente ese superpredador, sea lo que fuere, empieza a matar, se empieza a generar un pánico que hace que la leyenda empiece a adquirir tintes no reales o interpretaciones falsas, y empieza a despistar un poco. Y con el paso de los siglos lo difícil es hacer ese trabajo detectivesco que te lleve hasta... Pues vamos a hacerlo, Fernando, vamos a hacerlo, porque hay varios elementos curiosísimos. Yo tengo que decirlo, cuando estaban aquí dándonos todas las noticias, fuera en el pasillo teníamos una tertulia y han salido varios elementos sorprendentes: bestia manejada por humanos, abusos sexuales, capacidad de predecir y atacar en ciertos momentos y lugares. Una historia apasionante. Antes de que Pablo nos cuente realmente cómo empieza todo, la crónica de cómo empiezan los hechos, sí me gustaría planear un poco por qué sugieren los amigos, los comentaristas del 7640. ¿Qué se está respirando, ¿no?, en los mensajes de nuestros comentaristas, Carmen? Pues sobre todo se está respirando el amor a los animales que tienen también todos nuestros oyentes, nuestros comentaristas. Nos dicen, por ejemplo, con una aldea cerca de Carballo, en Galicia, su novia y él se toparon con un lobo enorme y gris que se los quedó mirando. Ellos pasaron de largo y sin mirar atrás, y el lobo no les hizo nada. Tiene que ser impresionante, ¿eh? Tengo una duda, la palabra licántropo, ¿de dónde sale? Nos pregunta Raúl desde Las Pedroñeras, en Cuenca. Bueno, eso podíamos resolverlo fácil, aunque es un planeo, pero imagino que nuestro querido antropólogo José Luis Cardero viene de un antiguo dios, ¿no? Licaón, ¿no? Sí, de un hombre que fue transformado en lobo por Zeus, cuando le dio a comer una parte de su propio hijo cocinado en el banquete de los dioses. Zeus lo fulminó y además de todo eso lo convirtió en lobo. Y de ahí nace la famosa historia de los hombres lobo, ¿no? Licántropo. La historia de los licántropos. Paz, que nos dice: hola amigos, yo tengo toda la colección de Félix y el único vídeo que no puedo ver es el de los lobos. Me pasa como a Carmen, me hincho a llorar. Pues sí, la verdad es que da penilla. Desde Zaragoza, daros la enhorabuena por vuestros programas y también las gracias por nombrar a una gran persona y gran amante de los lobos como era Félix Rodríguez de la Fuente. Aquí en Miranda de Ebro lobos no hay, pero manadas de perros salvajes casi peores que los lobos sí que hay. Un saludo de Miguel. Hay quien dice que pueden ser peores que los lobos. Lo son. Hola amigos, soy de Allariz, en Orense, y algunas noches se escuchan aullidos de lobos. Todos nos acordamos de Roma Santa. Un saludo y seguid así, nos dice Santi. Manuel Blanco Roma Santa, el hombre lobo, o por lo menos condenado como hombre lobo único en la historia, en su caso. En la película la bestia era un león disfrazado con pieles y púas y solo atacaba a mujeres y niñas mandado por un noble.
francés. ¿Es cierto? Pregunta Alberto desde Zaragoza. Bueno, seguiremos escuchando un montón de comentarios. 7640, muchísimos mensajes. Vamos a decir la vía de contacto: 7640, palabra clave milenio, espacio y los mensajes, lo que nos quieran contar. Mucha gente recordando casos de animales, recordando el impacto visual que supuso en mucha gente ahora ya más mayor pero joven, o niños incluso en su época, los programas de Félix. Y eso nos sirve para que Pablo, allí, en la comarca del misterio, ahora analizaremos en plan detectivesco cómo empieza todo. Pablo, en esta historia, ¿qué ocurre? ¿Hay un primer ataque, una primera muerte? ¿Hay testigos? ¿Cómo empieza la larga crónica de los hechos de la bestia de Gévaudan? Sí, el primer ataque ocurre el 30 de junio de 1764, cerca aquí de una aldea que se llama Ubax, en la parroquia de Saint-Étienne de Lujarech, donde la bestia en aquel momento devoró a una niña llamada Jeanne Boulet, de 14 años. Y antes de fin de aquel mismo verano también mató a otras niñas de 15 y 12 años de diferentes localidades. Siempre niñas al principio. A principio siempre niñas y niños también, que después atacaron a dos muchachos, o atacó a dos muchachos de 15 años y a una mujer de 32, todos ellos también de la misma región, de Gévaudan. Y Pablo, ¿cuándo todos los primeros ataques son mortales o alguien ya logra describir o ver a la bestia para denunciar su presencia? Sí, exactamente. Una persona, que es Jacques Denis, logra salvarse de un ataque cuando intentaba defender a su hermana y entonces describe, la primera descripción que tenemos de la bestia es como lo describía Jacques Denis como un animal del lomo rayado, tenía una línea negra del cuello que iba del cuello hasta la cola, el morro muy afilado, una cola muy larga también, el pelo rojizo, y debía ser un animal pesado, posiblemente de unos 100 kilos, o sea, anormalmente pesado para un lobo. Esa fue exactamente, digamos, la primera descripción que tenemos de la bestia, Iker. Y acudimos también, por supuesto, no solo a la investigación, a la antropología, sino también a la visión científica de nuestro amigo Óscar Soriano, vicedirector del Museo de Ciencias Naturales de Madrid. No sé, en los fondos amplísimos de tu museo, ¿algo se puede parecer a lo que describe Pablo y describe en las crónicas? ¿Tú lo englobarías en algún área? Se ha hablado de muchos animales que podían haber sido esa bestia de Gévaudan, ¿no? Animales casi todos importados, ¿no? Podía ser una hiena, podía ser un tigre, se habla también de un oso. En fin, yo creo que lo principal es que nos situemos en las circunstancias. Esto ocurre hace 300 años. La información que llega o las crónicas que nos llegan vienen despistadas por muchas cuestiones. Una de ellas es que en un momento dado se ofrece una recompensa por el cadáver de ese monstruo. Y esto que lleva a que los cazadores traten de engañar con pistas falsas a otros cazadores por competencia. Una competencia entre ellos. Efectivamente. Entonces se transmiten informaciones confusas para despistar al otro cazador. Bueno. Yo establecería 3 hipótesis. Volvemos a la hipótesis de trabajo. Una sería un animal autóctono, hemos hablado del lobo. Otra sería un animal importado, que lo ha tratado ya Fernando. Podía ser un oso, de esos que hemos visto que viajan con los cíngaros, ¿no? Que se podía escapar. En aquellas épocas los controles de calidad, digamos así, de esas jaulas o de esas prisiones para estos animales eran muy relajados, ¿no? Y hay noticias por todo el mundo de fugas de animales de este tipo. E incluso aquí en Madrid tenemos el caso conocido del rinoceronte que da nombre a la calle de la Abada, aquí cerca, que se fuga en un momento dado. Otra y última hipótesis sería la de un hombre, esa es la que yo creo más factible, que caza a sus víctimas para abusar sexualmente de ellas. Hay esa coincidencia de mujeres y niños, y que caza a sus víctimas con ayuda de un animal. De un animal que, como preguntaban antes, sí iba acorazado, o parece ser que sí iba acorazado, porque se habla en esas crónicas de disparos que se le hacía al animal que no le herían, y se hablaba de que llevaba una coraza, o bien de un cuero muy duro o bien metálica, ¿no? Y yo casi me inclino más por eso, y os comentaba antes en la pequeña tertulia que además me traía a la cabeza a uno de los personajes más siniestros que han asistido, natural de Francia, que 200 años antes aterrorizó a la población francesa porque allá por donde pasaba desaparecían los niños. Y era Gilles de Rais,
conocido vulgarmente como Barba Azul, y del que te podríamos hablar largo y tendido porque es un personaje realmente misterioso y terrorífico. La bestia es grosa como una vaca. Del tamaño de una vaca. He visto el plan de loops. La bestia no era pas un loop. Había la gula. Jax ha visto muchos lobos y dice que el animal que les atacó no era un lobo. Tenía el morro alargado, dientes como cuchillos. Si no era un lobo, ¿qué era entonces? Un diablo. Caballero, ha matado a una chica cerca de Saint-Algon. Pues la verdad es que aquí la tertulia continúa de forma apasionada, claro. Yo pensaba que don Óscar Soriano iba, bueno, puede ser un lobo de tipo, no sé qué tipo de especie, y lo que me responde, sorprendiéndome siempre, claro, es el asunto de la coraza. Imaginaos ahora mismo la escena. Yo creo que la hipótesis ha cambiado completamente. Ya no es una bestia sola, sino la posibilidad de que algún desalmado logre teledirigir de alguna forma a esa bestia para sus oscuros propósitos. Pablo de Villarrubia, desde Gévaudan, ni más ni menos, desde el lugar de los hechos 300 años después, ¿se baraja esa hipótesis entre las gentes de la región? ¿Se habló de una bestia dominada por un hombre pues más malvado que el propio animal? Sí, que además esta tesis también la defendía Gérard Menatory, este hombre que fue uno de los mayores estudiosos de los lobos aquí en Francia y posiblemente todo el mundo, ya fallecido, y también defendida por uno de sus discípulos que tuvimos el honor de entrevistar en el Parque de los Lobos de Marvejols, de Saint-Lucy, que es el zootécnico Sylvain Maquis. Y con él estuvimos hablando y nos explicó que una hipótesis mixta, tal como defendía ahora nuestro amigo Óscar Soriano, de la posibilidad de una bestia adiestrada por un hombre que estuviera atacando, que hubiera atacado a varias personas con finalidades mezquinas o incluso sexuales, ¿no? Pero también se va un poquito más allá sobre esta hipótesis híbrida ser humano-animal, de la existencia de una extraña cofradía de hombres lobos, de loup-garou, como lo llaman aquí en Francia, una cofradía de hombres que se vestían con pieles de lobo y atacaban, ¿no? Matando y atacando sexualmente también a sus víctimas. Y esa es todavía una hipótesis más extraordinaria, ¿no? Desde el punto de vista del misterio, ¿no? Pero sugerente e inquietante, Pablo, sin duda alguna, ¿eh? Y bastante, y a partir también de un hecho, de lo que comentaban las poblaciones, las pequeñas poblaciones de esta región, de la existencia, existía una persona llamada Antoine Chastel. Este joven hubiera sido secuestrado por musulmanes en las costas de África, navegando por las costas de África, y se que hubiera criado, por lo menos durante su adolescencia, entre los bereberes de Argelia, de esa región del Sáhara. Y al volver, Antoine Chastel consigue liberarse, consigue escapar, ¿no?, a la esclavitud, porque fue tratado como un esclavo. Volvió a su tierra natal y ahí se transformó en un hombre oscuro, huraño, y decían, ¿no?, las personas, sus vecinos, porque este chico, ¿no?, que volvió a los 19 años, vivía en una montaña aislado, como un ermitaño, decían que había criado a varias bestias, a varios animales, incluso algunos que hubiera traído de África. Se habló también de que Antoine Chastel hubiera creado un ser híbrido, entre perro y lobo, y que asusaba contra algunas personas, aquellas que él pretendía, que le ordenaba, ¿no?, a la bestia atacar. 2:22, desde luego esto es para hacer una trama digna de uno de tus documentales, Fernando, ¿eh? O sea, esto tiene todos los condimentos dramáticos para cocinarlo, señor, ¿verdad? Asombrosos, alucinantes, y sobre todo que al final todo queda en un misterio. José Luis, desde el punto de vista de la antropología, los mitos antiguos, ¿se tiene conocimiento de casos de hombres dirigiendo a bestias? No sé, yo desde luego me he quedado sorprendidísimo, ¿no?, con esa posibilidad, que tengo que decir que yo pensaba que era una exageración de la película, pero caramba, tiene su posible sentido, ¿no? Sí, desde luego, lo hay. El propio Licaón, que era rey de Arcadia, dirigía a sus hombres lobo para atacar a los rebaños y a los pastores. Y yo me acuerdo, me viene a la cabeza el tema de los famosos berserkers, que eran los guerreros locos
que tenían que después de tomarse una especie de pócima entraban en un estado de furor tal que atacaban y destruían hasta que ellos mismos caían totalmente agotados, ¿no? Los famosos berserkers, que eran los dioses o los guerreros de Odín, ¿no? De todas maneras, a mí en este caso me llama la atención dos cosas. En primer lugar, el carácter sistemático de los ataques. Hay que tener en cuenta que no solamente estamos hablando de la bestia de Gévaudan, sino que estamos hablando de otras 10 bestias que aparecieron en Francia, nada menos que entre 1581 y 1951. Caramba, 10 bestias. 10 bestias, al parecer 10 bestias distintas. Entonces, cuando examinamos los caracteres, los testimonios de esas bestias... ¿En qué periodo de tiempo, José Luis? Porque no sé si... Sí, entre 1581, que es el caso más antiguo que yo tengo aquí relacionado, que apareció en Chartres, una bestia salvaje sin identificar que mató a un muchacho y desapareció, hasta la Bête de Valois, que fue en 1946-47, es decir, poco después de finalizar la guerra. ¿Es pleno siglo XX? En pleno siglo XX. Y en 1959, un animal misterioso que daba aullidos extraños por la noche, y aunque no hay datos de víctimas humanas, sí hay datos de desapariciones de animales y de ataques a rebaños. Entonces, estos ataques sistemáticos son muy significativos. Y también es muy significativo el observar, por ejemplo, los grabados de la época. Porque los grabados, los dibujos, están representando no tanto el animal en sí, porque eso era una cosa un poco subjetiva, como lo que el imaginario popular veía en esos animales. Entonces se ve a la bestia en primer plano, con la pata apoyada sobre un cuerpo muerto que va a destrozar seguidamente, y en el fondo los testigos que huyen aterrorizados. Es decir, el problema es que la bestia necesita testigos. La bestia necesita testigos para dar fe de su presencia. Estoy aquí, soy un monstruo y os voy a matar. Entonces, eso es una cosa que aparece en todos los casos que sean relacionados. Siempre queda algún testigo de los ataques. En un primer momento, los ataques son absolutamente devastadores, los cuerpos aparecen totalmente destrozados, pero siempre queda un pequeño testigo, un niño que se ha escondido en una cueva, un viejo que se ha hecho el muerto y ha pasado la bestia a su lado, la historia a otros. para contar la historia. Es decir, me llama eso profundamente la atención, ¿no? Es como si la bestia tuviera necesidad de que alguien diese testimonio de su existencia. Buscamos y ponemos nuestra lupa de investigadores sobre la historia, como veis, apasionante, más que cualquier película, de la bestia de Gévaudan y otras criaturas o secuelas. Fernando, tú sigues, imagino, elucubrando posibles teorías. Es curioso, yo nunca había pensado, pero una hiena, que creo que es una de las mandíbulas más poderosas de la Tierra, también. Claro, no debe ser tan fácil teledirigir primero a uno de estos animales, menos en esa época. ¿Qué conocimientos tiene alguien para hacerlo? Y segundo, Fernando, también es raro que, no sé si, luego le preguntamos a Pablo, hubo testimonios que vieran a bestia y hombre. Sí, yo es que aquí yo creo que cada uno estamos inclinándonos hacia una teoría. Yo soy el menos romántico de todos, porque sigo pensando que era una... Sobre todo porque veo que no solamente en Francia, en todo el mundo se han dado casos de estos, se siguen dando. ¿Y la coraza, por ejemplo? Pero yo la coraza es que creo, si tú tienes armas de la época de 1700 que como mucho matan si están cerca a un lobo, y tienes delante un tigre o un león, le puedes meter 40 tiros y el bicho se va tan tranquilo, porque matar un león no es lo mismo que matar un lobo. Pero te quiero decir que yo creo que podrían recibir el impacto, quedarse heridos, cabrearlo todavía más, hacerlo más dependiente de matar a personas, que somos una víctima muy fácil, sobre todo si eres un niño o eres una mujer. O sea, curiosamente es una tendencia nada misteriosa, es por pura lógica, ¿no? Los más débiles son los más fáciles de matar. Pero es que esos animales extraños que aparecen, carnívoros extraños, los tenemos en los famosos alien cats de Inglaterra, que hasta hay una legislación, porque es que de repente ahora ya se tiene todos los patrones, todos los libros, todas las películas y toda la información de qué es un puma, qué es un ocelote, qué es un tigre o qué es un león. Entonces no los tenían, y en Inglaterra están apareciendo leopardos negros, pumas, y se dan casos de ataques, y ahora se sabe porque tenemos una información fantástica. En la época eso serían bestias de Gévaudan. Los ataques que solamente se dan, se produce un caso o dos, pues serían de animales que no cogían la rutina o morían antes porque no se adaptaban, o a lo mejor era un lobo. En el caso de los testigos, pues yo creo que lo que pasa es que si hay un testigo te enterabas de que lo mataba. Si no hay testigos, probablemente la bestia se comió a más de uno. No hubo testigos. Según mi teoría de la bestia, me estoy haciendo ya una idea,
de que pudiera ser. O sea, estoy intentando dar respuestas a ese tipo de preguntas, y si no hay testigos, pues ese no se contabiliza. O sea, no sabes que se lo ha comido el león o el tigre o lo que fuera. Es decir, yo creo que no necesitamos recurrir, que luego haya habido, yo no conocía el dato de que hubiera habido abusos sexuales de las víctimas. Si es así, obviamente... Esto es muy intrigante, ¿no? Pinta... Y no solo eso, no solo eso. Hay víctimas, entre comillas, de las cuales no aparece el cadáver. Solo aparecen su ropa, y su ropa entera. O sea, sus zapatos y su camisa. Y no voy a decir doblada porque eso no lo sé. Pero vamos, aparece... Era una bestia muy educada. Aparece su vestimenta y la víctima, entre comillas, intrigante, no desaparece. Absolutamente, ¿no? Claro. Entonces es otra de las pruebas que me lleva a pensar en una mano humana detrás de esto, ¿no? O una bestia y un humano. Exacto, la bestia que fuera con el humano. Pero que es raro, Pablo, en la crónica larga de acontecimientos, testimonios, legajos que estás revisándote de arriba abajo, ¿hubo testigos que no solo viesen la bestia, sino también la presencia de algún ser inquietante a su lado? Mira, Iker, tuvimos la suerte de hablar con Jean Richard, que está considerado como de las mayores autoridades en el estudio de la bestia de Gévaudan, y incluso tuvimos en manos documentos de época, ¿no?, de la bestia, que pues en sus archivos nos comentaba de que este animal o esta criatura, lo que fuera, había sido vista sobre 2 patas caminando sobre aguas, o sea, atravesando algún río, algún riachuelo de la región. O sea, este animal solía correr velozmente y tenía la capacidad de ponerse sobre 2 patas y caminar. Esto es muy extraño, realmente no conocemos, bueno, es un cuadrúpedo que, a excepción lógicamente de monos, ¿no? Que pueden eventualmente ponerse sobre 2 patas, y ahí están Fernando, ¿no?, y Oscar para comentarlo, pero esta es una actitud que fue vista por varias personas muy, muy extraña realmente de esta criatura. Pablo, ¿y huellas? Sí, algunas huellas fueron vistas también grandes, más grandes que la del lobo, pero no hay descripción, digamos una descripción exacta, porque los dibujos de la bestia, los originales de la bestia de Gévaudan, se perdieron en un incendio que hubo en el Museo de Historia Natural de París en 1830, y de hecho de los dibujos originales que existieron solo nos queda uno, ¿no?, un dibujo relativamente tosco de la criatura, y todo lo demás son descripciones por escrito, ¿no?, que se hacen en aquellas épocas, por ejemplo, como algunos curas, algunos religiosos, ¿no?, que fueron recopilando la información en aquellos pueblos perdidos. Cuando sus hombres hayan matado a la bestia, Su Majestad desea que sea llevada, estudiada y conservada en París. Me encargó que la dibujara y disecara en cuanto la cazasen. Por ahora intento conocerla. Dios mío, con una mandíbula así debe pesar 500 libras. La atraparé, señor Marqués, antes de las primeras nieves. Si todos participan en la batida, no podrá escapar. ¿La ha visto alguna vez? Una vez, señor, en 13 meses la tuve ante mi fusil. Le di palabra, señor. La vi caer y resucitar al momento. La perdí cerca de Montmouchet. Podría decirse que se la tragó el bosque. ¿Se parece a esto? También tenía una raya negra a lo largo del lomo y una especie de púas. Vamos con algunos de los mensajes que nos llegan a esa vía de contacto. 7640, palabra clave, milenio, espacio, y como siempre lo que nos queráis contar. En este caso, y fíjate, nada es casualidad, mientras Pablo contaba lo de las 2 patas, justamente nos llegaba un mensaje que decía: soy Juanra de Valencia, con 12 años, a mi hermana y a mí se nos cruzó en un camino de montaña una especie de lobo erguido a 2 patas. Nos aterrorizó. Justo en el instante que Pablo lo estaba contando. Unos segundos antes. La maldición del lobo ha sido su comportamiento, atacar y matar reses sin comérselas, comportamiento aún no resuelto por la ciencia, nos dice Javier desde Madrid. ¿Esto es cierto, Óscar? ¿Ese comportamiento del lobo que ataca reses y no se las come? Sí, se da con frecuencia. Hay un grupo de lobos o de perros asilvestrados, como hablábamos antes, que ataquen un rebaño, maten en un momento corto, un lapso corto de tiempo, maten un número elevado de ovejas
y no se las coman, o coman una o dos, ¿no? Pero que eso enerva doblemente la relación ya crispada entre hombre y lobo, ¿no? Sí, sí. El 17 de febrero a las 2 de la tarde, muy cerca de Rivadavia, vimos desde mi coche un lobo pasando cerca de la carretera. Nos miró tranquilamente y se fue. Hola amigos, soy Roberto desde Ávila. Mi abuelo me cuenta que ya hace años el que mataba un lobo era un héroe y paseaba su cadáver por los pueblos de manera triunfal. Bueno, se cuenta la anécdota famosa de, bueno, después de estos reportajes del hombre y la tierra, cambian muchas cosas de la forma. En ese caso yo creo que Félix lo hizo en concreto para promover esa sensación, porque era una alimaña anteriormente, y se cuenta también que él recuperó unos cachorros que los arrastraban en un pueblo cercano a Poza de la Sal, ¿no? Hay fotos incluso de los cachorros con él y luego como si fueran perros, ¿no? Amaestrados. Ricky desde Palencia dice: he visto un documental en el que un león atacaba a mujeres y niños debido a una malformación de esto. ¿No puede ser lo mismo con estos lobos? Que sean lobos que presenta algún tipo de malformación. Dani dice que yo de niño en una acampada con el colegio en Segovia pude escuchar a los lobos en el interior de un bosque. Fue imposible dormir. Está claro que ese sonido se queda en lo más profundo de nosotros, ¿no? Nos toca como especie. Por cierto, José Luis, parece que hay testimonios que hablan de cosas que todavía le dan más misterio a las apariciones de estas bestias en Francia en concreto. Bestias casi vampíricas. Sí, efectivamente, hay un testimonio de la bestia de Du Charlat en Périgord, que fue aproximadamente en 1766, es decir, una época más o menos coincidente con la de Gévaudan, en donde se habla de una bestia enorme, sedienta de sangre humana, según los testimonios de la época. Se hablaba incluso de un posible loup-garou, de los que comentaba Pablo, y causó nada menos que 12 muertes. Entonces, una vez que se produjeron esas 12 muertes, este fenómeno desapareció sin que se encontrara ningún tipo de rastros de esta bestia. Sin embargo, aparecían huellas, unas huellas grandes como de un ser con garras, pero no se vio ningún tipo de animal, ni se le pudo matar ni se le pudo localizar. Al final, Pablo, la bestia de Gévaudan, para terminar la crónica, hace esa sangría tremenda, ataca mujeres, niños, hombres, cazadores disparan, intentan hacerle todo tipo de emboscadas. Al final, como vino, se fue. Bueno, de todas formas, se mató un lobo. El rey Luis XV en aquel momento, en 1765, envía varios cazadores y de hecho le traen a un animal, una bestia, que era una loba macrocéfala, estamos hablando de una loba con una cabeza enorme, de unos 30 kilos. Se la llevan a Versalles, ya muerta, ¿no?, por el cazador, pero las muertes siguen ocurriendo en el Gévaudan, hasta que un día Jean Chastel, uno de los cazadores, el hermano de Antoine Chastel, aquel que hablábamos que había posiblemente criado algunos animales exóticos, ¿no?, en el monte, pues Jean Chastel se encuentra cara a cara presuntamente con la Bête de Gévaudan y previamente, habiendo preparado una bala con varias medallas de la Virgen de Beaulieu, fundidas, él dispara a pocos metros o a una cortísima distancia a este animal gigantesco, ¿no? Y así consigue matarlo. De hecho, iba acompañado de otra persona que le dio otro tiro por las espaldas. Este animal después es llevado hasta Versalles y allí queda expuesto ante la mirada atónita, ¿no?, de la gente de la corte de Luis XV, creyendo realmente que hacer la bestia de Gévaudan. Pero queda ahí la duda: ¿será que realmente las muertes cesaron a causa de la muerte de este animal o porque algunos seres humanos decidieron parar con todo esto? Yo me estaba preguntando qué animal, yo recuerdo, y seguro que Fernando y Óscar también, porque le hemos hablado en alguna ocasión en los micrófonos de Milenio 3, algunas oleadas de ataques a ovejas de las que hemos hablado, con un solo punzón, casos de la Ribera Navarra en el año 99, en Segovia, Vía de Tabladillo, año 97, en Taco, lo hablábamos hace poco en Cuarto Milenio, cuando los atacados aparentemente eran perros. Pero sobre todo en los casos de Navarra y de Segovia había varias cosas que, por ejemplo, a Óscar le intrigaban mucho, a mí me siguen intrigando. Había un inmenso festín de carne y los buitres, en todos los casos, no bajaban a devorar esa gigantesca, el gigantesco bodegón, no se acercaban por algo. Es algo que nunca hemos podido explicar satisfactoriamente. Luego se encontraron algunas huellas como de lobos, pero muy grandes, y yo recuerdo perfectamente, y a ver si algún amigo del 7640 nos puede ayudar, años antes en Tudela, en la Ribera de Navarra también, año 89,
acusan a un solo lobo de matar unas 900 cabezas de ganado y cree que lo tirotean. Y la foto, yo recuerdo una contraportada, a ver si nos pueden ayudar, de Diario de Navarra. Era un lobo terrorífico, pero terrorífico, como casi un poco albino y con una grandísima cabeza, lo recuerdo perfectamente. Y le acusaban, pero luego hubo más matanzas. Es un caso un poco parecido. ¿Los lobos pueden llegar a pesar, no sé, 100 kilos? Los de España no creo que lleguen. Si tienes lobos del norte o sea, rusos o de Alaska, yo he visto unos lobazos además, curiosamente, porque me hacía gracia con las descripciones de lo que estábamos hablando. Yo tuve la experiencia de quedarme dormido grabando bisontes en Canadá, en Wood Buffalo, y me despertó la sensación de que me estaban mirando y era un lobo blanco que salía de un bosque de abedules, y un lobo, ese sí andaría por los 100 kilos, porque era y notas que no pasó? Te mire. El lobo me miró con mucha superioridad y se fue. Yo creo que vio mi cara además recién levantada es para asustar a cualquier lobo. Pero te quiero decir que lo notas que no es... Fernando lo cuenta como quien no quiere la cosa, ¿no? Estaba grabando bisontes y me quedé dormido y me despertó un lobo blanco entre los abedules. No se puede hablar mucho de eso porque que quedarte dormido grabando bisontes tiene delito. No, pero además es justo la reacción de Fernando, la que toda la gente que se ha encontrado con lobos dicen que no les hacen caso, que pasan y ni siquiera hacen la demanda de atacarles o de gruñirles. Si te hacen caso, no estás aquí para contarlo. Claro. Y tú contabas una sensación en otro de los programas muy recordados que recordábamos, Devoradores de Hombres, una que es muy gráfica, ¿no? Que a veces cuando te encuentras al tigre, yo te preguntaba la sensación, ¿no?, de rodar uno de estos animales, y tú me decías poco menos que ves al tigre que te mira y que más te vale que no tenga hambre, porque si tiene hambre sabes que no vas a escapar. Exacto. Yo es que cometí también el disparate de encontrarme con el tigre. Salimos del vehículo a pistearlo y nos salió entre el vehículo y nosotros, o sea, y efectivamente te das cuenta que esos 200 metros que tienes al coche son como 2000 kilómetros, te da igual. Si de verdad quiere matarte, o sea, si tiene hambre te come, vamos, con toda seguridad. Bueno, siempre piensas, a lo mejor si le pongo una zancadilla al pistero que viene conmigo, se come antes a este hombre, me da tiempo a escapar, ¿no? Pero no voy a viajar contigo. ¿Sabes? Y menos de pistero. Pero tú eres muy fuerte. Yo siempre llevo a alguien que sea más flojo que yo. O sea, esa superioridad entra dentro de la lógica y se corresponde con todos los amigos que están escribiendo. Queremos despedir porque Pablo está trabajando intensamente y son horas ya muy altas. Sabemos que las jornadas grabando para el reportaje que veremos en Cuarto Milenio tienen que pesarle ya. Pablo, simplemente que gracias por este trabajo, por transmitirnos desde el lugar de los hechos, desde esa Francia más desconocida, ¿no?, lo que fue la bestia de Gévaudan, y resumimos con que su recuerdo hecho piedra y su recuerdo en las almas de aquella gente todavía sigue provocando, imagino, miradas de recelo y cierto miedo, ¿no, Pablo? Sí, exactamente. El mismo Jean Richard me comentaba que su padre siempre hablaba de que si él saliera por la noche solo, la bestia de Gévaudan le podría atacar y comerlo. Con lo cual siguen hasta hoy asustando a los niños con la historia de la bestia de Gévaudan, ¿no? Muy interesante, ¿no? Y un agradecimiento también me gustaría dar en especial a Carlos y a Pierre Chevalier, hijo y padre, que tanto nos han ayudado aquí en esta investigación en la tierra, en el país de la bestia. Esos amigos, Pablo, sobre todo a Carlos, querido amigo, que seguramente pues veremos también debatiendo con estos amigos que están aquí en el plató de Cuarto Milenio. Un fuerte abrazo, Pablo. Un fuertísimo abrazo a todos vosotros allá. Un abrazo para todo el equipo, ¿eh? Recordemos las amenazas que nos hizo Dios por boca de Moisés. Vendré a vosotros como un oso al que le han robado sus cachorros. Devoraré a vuestros hijos como un león y arrancaré sus entrañas. Y enviaré contra vosotros a la bestia feroz que os consumirá junto a vuestros rebaños y convertirá vuestras tierras en desiertos. ¿Hasta cuándo, Señor, durará tu cólera? José Luis interpretó esta historia de los ataques de la bestia de Gévaudan nunca resueltos porque se esfumó, o era la que habían matado, no lo sabremos nunca, como una auténtica maldición. Las apariciones de estos seres que tú muy bien has identificado en ocasiones en tus trabajos como seres que se manejan en esos espacios frontera, ¿no?, que aparecen como para demostrarnos que el mundo todavía sigue teniendo sorpresas.
a veces las comunidades, claro, lo interpretan en clave religiosa, imagino, ¿no? Sí, y es inevitable que en pleno siglo XVIII, en la época prerevolucionaria en Francia, pues todas estas cosas se interpretasen como una maldición. Yo me acuerdo de algo muy parecido, que tiene un cierto contacto, que es cuando ocurrió las famosas pandemias de la peste negra, concretamente en Inglaterra, que hubo una hermandad que le daba por decir que los muertos volvían a morder a los vivos para contagiarles de su mal. Entonces se dedicaron a cortarle las cabezas a todos los muertos que encontraban. Entonces le cortaban la cabeza a los muertos y como no sabían muy bien si estaba muerto o no muerto, se la cortaban igual. De tal manera que a la mañana siguiente aparecían un montón de cabezas delante de las iglesias o delante de los mercados. Como testimonio, escena que acabas de contar. Como testimonio de la actividad de los perros de Dios, que se llamaban, los perros negros o perros de Dios. Entonces estos perros negros o perros de Dios se llamaban a sí mismos los lobos. Es decir, que la imagen del lobo, la imagen de estas bestias, de estas fieras, muchas veces es cogida por el ser humano, que quiere desarrollar de una manera que no esté coartada por las normas morales, por las normas sociales, quiere desarrollar todos sus instintos y acabar con todos los obstáculos que se le ponen por delante, ¿no? Entonces, bien se trate de la peste negra, bien se trate de una hipotética amenaza, bien se trate de un castigo divino, porque evidentemente la peste negra para aquellos seres del siglo XIII, del siglo XIV, era un castigo de Dios, y estas bestias, pues ocurre lo mismo, ¿no? Es muy posible que incluso algún desequilibrado, pues hubiera tomado el lugar de la bestia y se hubiera dedicado a matar o a masacrar, él solo o en compañía de otros, ¿no? Pero lo que a mí me interesa es precisamente la imagen que queda en la mitología. Es decir, esta fuerza de la naturaleza, esta fuerza que el ser humano todavía teme cuando está por la noche en un bosque desierto y oye aullar a un lobo, es la naturaleza la que le está llamando, ¿no? Y él siente a la naturaleza en su interior y tiene miedo. Óscar, abríamos la caja de Pandora con esa teoría que tú comentabas hace unos minutos de la posibilidad de un hombre adiestrando una bestia. Lo comparabas con los crímenes sádicos de Gilles de Rais y tantos otros. ¿Habría algún animal que se pueda amoldar al adiestramiento para el crimen a órdenes de un humano? Nos suena difícil, ¿no? Y sobre todo que al ser emboscado a esta bestia con las recompensas y con todo lo que de fama y para darle al cazador, que no identifiquen al hombre, que no sepamos nada de ese hombre que supuestamente acompañaría a la bestia, es otro enigma, ¿no? Teóricamente sí se sabe, hablaba antes Pablo de Chantel, el cazador que teóricamente mata a la bestia y se produce el fin de los asesinatos. Da la casualidad de que, es que no recuerdo si era un hermano o un hijo de este Chantel, otro Chantel, que se hablaba que él criaba esos animales, ¿no? Y sí, que los hay, todos conocemos los perros de presa que se utilizan y en la actualidad y que han estado de moda, como todos sabemos, y que puedes utilizarlos para capturar personas, los mismos perros que utiliza la policía para seguir rastros, en fin, el adiestrar un perro resulta relativamente fácil. Y si la persona, el adiestrador, es una persona sin escrúpulos de ese animal, pues puedes conseguir muchas cosas indeseables, ¿no? Para los demás. Esa es la cosa. Incluso se habla que este Chantel, hijo o hermano, fue muerto a manos de su padre o de su hermano, el cazador, y que por eso acaban los asesinatos. Y hay un tema muy curioso y desgraciado, es que como antes contaba Pablo, se lleva ese trofeo, se entrega el trofeo, se conserva el trofeo, pero se empieza a pudrir, y hablan unos que se entierra, se hace desaparecer, y otros, como contaba también Pablo, que se lleva al museo y que se pierde en un incendio. Desgraciadamente eso nos podría haber dado muchas pistas. Ahora ya hemos hablado 1000 veces de esa herramienta que tenemos tan extraordinaria, ¿no? Que es el ADN, y que podríamos identificar perfectamente esa especie y ver perfectamente cuál es el responsable o el teórico responsable de esos asesinatos. Han pasado, esto lo abro para todos, y ahora además como hay un montón de consultas de los amigos, pero un montón, Hierbel 7640 con preguntas que veo hileras, dedicamos los últimos 10 minutos, si os parece, a responder lo que podamos brevemente, pero sí me gustaría, para poner fin a la crónica de Gévaudan como ejemplo de esa naturaleza que también describía José Luis Cardero, que de repente se revela, aparece ahí como una anomalía. Hoy en día, ¿podría haber algún animal
que hiciese esto, que atacase a 120 personas, que se desvaneciese casi en la noche, que costase tanto trabajo dar con ella? Hoy en día, tal y como está estructurado el planeta, ¿puede haber bestias de Gavaudan? Yo creo que puede haber animales. En España no, porque estamos ya muy urbanizados, pero se producen casos de animales que atacan a poblaciones, siguen devoradores de hombres que siguen atacando. Pero en nuestros días, todavía hoy. Sí, en nuestros días. Este mismo ejemplo que te estaba contando de los chimpancés hace muy poco, eso se produce a día de hoy. Y son, pues eso, a la gente, si no tuvieran el conocimiento de lo que es un chimpancé por los estudios que hay ahora mismo, podrías pensar que son hombres, como decían los antiguos, aquellos que iban con Janón en su primer viaje cuando descubrieron los gorilas, que eran hombres peludos que salen de la selva y devoran gente y vuelven a meterse en la selva y desaparecen, ¿no? Hombres salvajes. Exactamente, y como los chimpancés hay felinos, hay cocodrilos, hay, en fin, que atacan. Y tus leones de Sabo, que es mis leones de Sabo que me encantan, efectivamente, los que como les llaman, los Buffalo Lions, que están empezando a pensar que son unos leones más antiguos, más prehistóricos, diferentes, y que por eso actuaron de esa forma tan extraña cuando se construyó el ferrocarril. Esos leones que teníamos un ejemplo de esos leones sin melena, ¿no? Exacto. En el Museo de Ciencias, precisamente. Sí. Exacto. Maravilloso. Exacto. Sí. Y que te pones delante y todavía tienes un escalofrío. A mí me da miedo. Esas garras, ¿no? Eso impresiona. Es como un león arcaico, ¿no? De otro tiempo. Sí, y además está muy bien disecado. Te da la sensación, cuando te pones delante, ya te digo que sientes algo, un escalofrío especial, ¿no? Sí. Pues va a haber que dar paso a un montón de consultas, porque siempre, además, que hemos hablado en Milenio del mundo animal, siempre hay como, bueno, se despiertan instintos que todos llevamos dentro, ¿no? Así que si queréis, vamos escuchando a nuestros queridos amigos de 4.0. Hablaba antes Óscar de adiestradores, ¿no? En este caso de perros. María Teresa es de Salamanca, es adiestradora y ha tenido un lobo adiestrado, y te puedo asegurar que es como si fuera un perro normal. Un beso, amigos. ¿Puedo añadir yo una cosa a eso? Podéis añadir cualquier comentario ahora. Yo cuando estaba estudiando la carrera trabajé en el zoológico, y una chica que trabajaba allí se llevó un cachorro de lobo a casa. Yo creo que una casa no es un sitio para tener un lobo, y acabó con la garganta desgarrada y con muchos puntos de sutura esta chica. Eso creo y quiero que quede claro. O sea, que no estamos jugando con perritos falderos tampoco. Y los mismos lobos de Félix, estos que tenía Carlos Sanz, que tiene, le pasó lo mismo. Fue a trabajar con ellos. Blanca Ramos fue. Bueno, sí, claro. Tenía. Que eran lobos, vamos. Eran lobos, y el problema que tuvo, por lo visto, fue que se metió en el sitio de la loba dominante con el periodo. Y por lo visto, por eso, siempre había visto, le desgarró el cuello. Bueno, el caso famoso de los osos de Sobrón, que además yo recuerdo porque mi primo tiene unos amigos, el cuidador, y de repente un día lo cogieron y, bueno, primero le separaron de un solo, con la garra le separaron el cuero cabelludo de la cabeza, claro, y luego se lo comieron. Claro, porque de vez en cuando surge el lado animal que está. Estos de Sobrón, de todas formas, yo fui a intentar contratarles a esos osos para hacer un programa, y viendo cómo los tenían, desistimos, porque era un disparate. Yo recuerdo, estaba en la habitación, ellos tenían un bar, y uno de los osos por lo menos lo tenían en el piso abajo, y de rasgar, lo tenían encerrado, y de rasgar el techo salía las uñas y parte de la zarpa por el piso arriba. Cuando estás hablando con él, veías la zarpa. Ha habido salvajadas con los animales. Claro, hay veces que tientas la suerte. Además, tenemos que tener en cuenta que siempre está compitiendo por ser el dominante. Sí. Lo que no te ocurre con un perro. Con un lobo sí. Un lobo se desenvuelve en una manada teniendo un estatus, y siempre pelea por ese estatus de dominancia. En el caso en que tú estás criando un lobo, estás criando a un animal que va a luchar contigo por esa dominancia de esa manada. Y eso hay que tenerlo en cuenta. ¿En cuántos casos, en algunos zoológicos que se ha bajado la persona? Tú me contabas algún caso, Fernando, la madre con el niño, acariciar, y claro, madre el niño, o sea, que tengamos un respeto. Con el coche, ¿no? Que se bajan como si fueran a acariciar un leoncito. Porque como nos pongamos así, claro, no hay ni una pregunta. Noemi desde Barcelona nos dice: trabajando en una editorial, mi madre tuvo la oportunidad de conocer a Félix junto a un lobo enorme que lo acompañaba. Un lobo en la oficina. Tú fíjate.
También eso suena un poco raro, pero bueno, sí. Sin frivolidad, Capaces. pero tampoco asustar. Este verano el fuego arrasó montes en Galicia. Lógico que los lobos bajen a procurarse comida. Este invierno se les ve más. Me parece increíble todo esto. Yo crecí en una casa pegada al monte en Galicia y los lobos para mí son como los perros de mi casa. Solo dañan cuando tienen hambre. Amigos, a mí me enseñó Félix Rodríguez de la Fuente en sus programas que el lobo no era tan malo y había que protegerlo, nos dice Puri desde Pucela. ¿Y no podían confundirlos con osos que también se ponen de pie a dos patas? Se pregunta Carla desde Palma de Mallorca. También, ¿verdad? La posibilidad de un oso, ¿no? Un oso suena o un extraño, simio ¿no? amaestrado grande, también se preguntan. Un simio de esos que ha grabado Fernando. También. Desde luego, si en esa época traes y amaestras un chimpancé o un orangután o lo que fuera, pues imagínate lo que puede hacer. Buenas noches. Un día a las 2 de la tarde, dando un paseo por un camino agrícola, se me cruzó un lobo. Se me quedó mirando unos segundos y después siguió su camino. Fijaos, bueno, somos 800.000 amigos en nuestra tertulia, ¿no? Pero la cantidad de gente que ha escrito exactamente el mismo mensaje, es curioso, ¿verdad? Y que se ha encontrado con lobos. Se ha encontrado con el lobo, le ha mirado y se ha marchado. Por lo tanto, la población de lobos ha aumentado. En ese año 75, cuando se hacía este programa del lobo, era el momento más álgido, a punto de desaparición, casi, ¿no? Estaba a punto de desaparecer el lobo. Y ahora podríamos decir, entre comillas, que junto con los italianos somos exportadores de lobos a Francia. La población de Francia está creciendo a costa de lobos que proceden de poblaciones que eran las últimas poblaciones de lobos que iban quedando en Europa. Bueno, quiero decir, en Europa sur y central, ¿no? Y nosotros ahora estamos aportando lobos a países limítrofes, ¿no? Y los italianos también a Francia. Mi familia es de la Alberca, en Salamanca, y mi abuela recuerda ver bajar manadas de lobos hasta el pueblo cuando era joven desde la ventana de su casa. Quizá muchos seres que han causado terror a las poblaciones en la historia fueron los creídos extintos, como el Andriusarchus, una especie de lobo gigantesco, nos dice Saúl. Andriusarchus, ¿conocéis algo de esta especie? O algo así. Yo no. Andriusarchus. A ver, también depende cómo se haya escrito. Lo ha escrito con todas las letras, sí, ahora sí. José Luis, historias de animales muchísimas que reaparecen fuera de su tiempo. Eso está la historia llena, ¿no? De las anomalías repentinas, ¿no? Sí, exactamente. Bueno, eso es una constante en toda la mitología. Son seres que vienen de otro tiempo. Es una llamada de la naturaleza muchas veces para prevenirnos, ¿no? De que estamos yendo por un camino equivocado y esos seres, digamos, anómalos vienen como aviso. Como heraldos de otro mundo. Nos dicen también que están en Caravaca de la Cruz, en su huerta, y que le estamos dando un poco de miedo hablando de estos temas, por si acaso se le aparece. Esto no tiene nada de paranormal. Ah, sí, pero un lobo, como decía Fernando. No, pero curiosamente llama mucho la atención la mirada, no sé qué, pero no hay ataques de lobos. Hay lobos en España como para que si fueran terribles tendría que haber ataques casi todos los meses, y no hay ataques de lobos. No hacen. O sea, yo creo que ahora mismo tiene más razón el lobo de para tener temernos miedo, exactamente, que nosotros a él. Oye, una cosa importantísima que no hemos contado de Lanzarote. Sí, que nos vamos la semana que viene a hacer milenio a Lanzarote. La nave del misterio viaja hasta las Islas Canarias, va a aterrizar en Lanzarote y allí vamos a estar haciendo el programa el próximo viernes, día 16. Estaremos en un lugar que se llama Terrero de Lucha, en un pueblecito que además dicen que es precioso. Hemos estado en Lanzarote pero no lo conocemos, que es el pueblo de Tías. Tías, Lanzarote. Poneos en contacto con la cadena SER de Lanzarote. Yo he estado hablando con mi querido amigo José Gregorio González, que está en Esencia de Medianoche, también en la Radio Canaria, no en la cadena SER, pero no somos tan amigos que aquí no hay competencia, sino que hemos hecho un llamamiento que podéis personaros en ese auditorio. ¿Cómo es? ¿Auditorio? Terrero de Lucha. Terrero de Lucha, porque hacían lucha canaria. O sea, imaginaos, un lugar ideal, Lanzarote. Vamos a recordar misterios, historias. Por cierto, es que nada es casualidad, pero en Lanzarote precisamente, se contaba que existían los Tibicena, que era una especie de lobo gigantesco, mitológico, que atacaba a los guanches, y los guanches peleaban con el Tibicena. ¿Conocías la historia? Yo no la conocía. El Tibicena. Sí. Pues precisamente en Lanzarote, próximo viernes, mañana seguiremos informando, mañana conectamos también para toda América. Amigos de las Islas Afortunadas, sabemos que apenas hay tiempo, que lo hemos dicho porque, bueno, este viaje ha sido muy especial, sabemos que va a haber mucha gente de las otras islas. En Tías, en el auditorio Terrario
Terrero, de lucha. Que no me digan nada de los canarios, que sé que para ellos la lucha es algo sagrado. Es otra cosa. Eso, terrero de lucha en Tías. Eso es, en Lanzarote. A partir de las 11 de la noche. Que se pongan en contacto con la cadena SER de Lanzarote y ellos les darán todos los datos. Bueno, mañana seguiremos. Ha sido un placer increíble, amigos, como siempre, haber por lo menos viajado. Mira lo que me recupera aquí el amigo Juanma Frasqueta. A ver, escucha. Antón García Abril hizo esta sintonía que es, difícil igualar esta sintonía, ¿eh? Decía que cuando Félix la escuchaba se le saltaban las lágrimas y empezaba a porrear así la mesa, porque claro, es que esto es el hombre y la tierra. Pues hoy, como un sentido homenaje, sobre todo porque nos hizo conocer más la naturaleza más próxima, hemos querido hablar del lobo y de los misterios del lobo encarnados en la extraña bestia de Gévaudan. Lo hemos hecho con Fernando González Siches, uno de los directores de Explora Films, de su gran labor, que ya que ha vuelto de sus viajes queremos tenerle más con nosotros. Gracias por traernos ese sentido de la aventura tan bello, Fernando. Gracias a vosotros, encantadísimo como siempre. Nos veremos mucho y haremos muchas cosas. ¿Qué decir de don José Luis Cardero, nuestro querido antropólogo, con esos trabajos y esas palabras que a veces nos llenan de miedo y de conocimiento de la antigüedad más remota? Gracias, José Luis. Muchas gracias a vosotros, encantado. Y como siempre, Óscar Soriano, con su magnífica labor en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid, un museo que volvemos a repetir. Ya tiene miles y miles de visitantes, pero seguro que con Óscar esas visitas tienen, si coincidís con él, otra visión, mucho más bonita, diría yo. Gracias, Óscar, por estar con nosotros. Ya sabéis lo que disfruto con vosotros. Nosotros igualmente. Y Alberto, Juanma, Teo, que está por aquí, Roberto Cuadrado, incluso junto a Alberto Granado, nos hemos juntado aquí una tertulia que puede ser temible. Carmen, mañana nos vemos. Sí, yo mañana me voy a ver el León, que hay en el Museo de Ciencias, y luego ya vengo para acá. Un abrazo, amigos.